Quería compartirles, no sé si tienen algo que les dieron las chicas, una frase de Gandhi que lo había leído hace un tiempo y me gustó mucho. Escuchen esta frase. Tengo gran respeto por el cristianismo, a menudo he leído el Sermón de la Montaña y he aprendido mucho de él. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no hay nada malo con el cristianismo. Escuchen esto, pero el problema es con ustedes cristianos que no comienzan a vivir en base a lo que ustedes mismos enseñan. Una piña en el mentón, nos dio Gandhi ahí porque duele un poquito, pero tenemos que confesar que lamentablemente hay algunas cosas que dicen que es verdad. Y bueno, yo quiero hablar un poquito sobre esto. Sobre el Sermón del Monte, hay una partecita del Sermón del Monte que quiero compartir. Es en Mateo capítulo 6, versículo 30, Mateo 6, 30. Y fíjense qué interesante lo que dice al final. Hombres de poca fe, o sea, termina así, yo voy a compartir solamente de eso, pero bueno, si quieren leemos el versículo entero, el 30. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Yo solamente voy a compartir hombres de poca fe. Hace varios años atrás, cuando yo estaba internado para salir a la calle a trabajar en la policía, yo hablé con aquel momento que era un líder mío si podía abrir un grupo adentro de policía. Y bueno, abrí el grupo ahí mientras terminamos de entrenar, compartíamos, veníamos 5, 10, después había hasta 15 chicos compartiendo la palabra y me sentí como muy orgulloso, como estoy sirviendo al Señor. Y esa noche tuve un sueño, yo no sueño nunca, pero esa noche tuve un sueño y soñé con la palabra, soñé que se abría el Mateo 5 y se corría la hoja Mateo 6, Mateo 7 y en ese sueño podía ver la diferencia que hacía Jesús entre multitudes y discípulos. Cada vez que el Señor veía multitudes o se iba a una barca o se iba a una montaña o se daba vuelta y les hablaba fuerte. Porque yo digo que le habrá agarrado como un cosquilleo ver tanta gente, digo, no están entendiendo esta gente, están buscando un salvador terrenal y yo no vine para eso. Y hacía como un filtro, ¿no? Les hablaba duro. Entonces me desperté del sueño y pude escuchar que algo decía en mi corazón, ¿estás haciendo discípulos o estás haciendo multitudes? Y a la vez me preguntaba a mí, ¿yo soy un discípulo o una multitud? Entonces empecé a ver algunas cosas con respecto a la diferencia entre un discípulo y una multitud, o un cristiano o un pseudo cristiano. Y bueno, quería compartirles un poco eso en esta mañana. Y quiero compartirles justamente esto, hombres de poca fe. Yo voy a spoilear el mensaje, porque la realidad es que hombres de poca fe es la frutilla del postre de lo que el Señor está hablando en este momento. Él está presentando un par de metáforas cuando lean el sermón y se van a dar cuenta que en esas metáforas Él les empieza a hablar de la hierba, de las aves, y dice, al final y al cabo, el problema es que son hombres y mujeres de poca fe. Entonces me quedé pensando, porque no es que le dice que no tienen fe, ¿sí o no? Dicen que tienen poca fe o que tienen una fe limitada, ¿no es cierto? Entonces empecé a pensar en eso y empecé a pensar qué significa eso de poca fe. Lo primero que quiero decirte es que esta es una palabra que el Señor le dio a los discípulos, no a las multitudes. Las multitudes están para recibir otro mensaje, ¿sí o no? Arrepentimiento y perdón de pecados, abandonarse a Jesús y que el Señor los restaure. Pero este mensaje no fue para la multitud, fue para los discípulos, para nosotros, cristianos, con respecto a la diferencia entre el discípulo y la multitud. Personas con poca fe o personas con una fe insuficiente. Espero poder hacerme entender con respecto a eso, con respecto a esto. Yo creo, hermanos, que la poca fe tiene que ver con el principio de creer en una fe salvífica. El principio de la fe o el primer paso de la fe es una fe salvífica, es la fe para arrepentimiento, ¿sí o no? Entonces, creo que el problema que nosotros tenemos como creyentes es que a veces nos atrincheramos y nos acomodamos a esa esfera de la fe, no entendiendo que hay otra fe amplia, expansiva, proactiva, que Dios quiere que nosotros podamos trabajar. Decimos, yo voy a un grupo de vida, voy los domingos a la iglesia y estoy tranquilo. Descansamos en una fe salvífica, pero hay otro tipo de fe que el Señor quiere trabajar en nuestras vidas. Leí un libro
y voy a citar algún párrafo de Stephen Covey, 7 hábitos de la gente altamente efectiva, para ver lo que es la proactividad. Y Covey dice así, que la proactividad no significa solo tomar la iniciativa, significa que como seres humanos somos responsables de nuestra propia vida. Nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Podemos subordinar los sentimientos a los valores. Yo le pondría fe a la fe proactiva. Tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Y hablando de la iniciativa, dice, nuestra naturaleza básica consiste en actuar, no es que se actúe sobre nosotros. Esto nos permite elegir nuestras respuestas a circunstancias particulares y además nos da poder para crear las circunstancias. Tomar la iniciativa no significa ser insistente, molesto o agresivo, significa reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Fe proactiva. Yo tengo algunas consideraciones con respecto a lo que significa ser hombres de poca fe. Algunas consecuencias de ser hombres de poca fe. Dijimos que las personas de poca fe son gente que se atrincheran en una fe salvífica, de saber que nuestra vida está escondida con Dios. Pero el problema es que ahí empieza la fe, no se termina ahí. El problema nuestro es que pensamos que se termina ahí y nos atrincheramos ahí, pero ese es el puntapié inicial para el comienzo de la fe. Ahora, las consecuencias de una persona de poca fe, ajustense los cinturones, es que la gente que disfruta de una fe salvífica son aquellos que se pierden y se privan muchísimo de la vida cristiana. Las personas que solo descansan en esa fe salvífica no solo experimentan esa fe salvadora, sino ellos no pueden creer que pueden ser usados por el Señor. Aquellos que experimentan solo una fe salvífica no pueden verse saliendo de sus adicciones, saliendo de ese pecado que siempre los atormenta. Son aquellos que todavía no tienen propósito para sus vidas. Las personas que tienen poca fe y que no tienen esa fe proactiva, como venimos hablando, son las personas más inclinadas a preocuparse y angustiarse por cuestiones cotidianas de la vida. Las personas que solo experimentan una fe salvífica nunca encuentran plenitud para sus vidas. Sus vidas cristianas son vidas de electrocardiograma, ¿vieron? Están siempre así. No estoy hablando de mí, se lo hablan con Charlie después, pregúntenle, estoy hablando de mí. Vidas que van, ¿cómo estás? Bien, 2 semanas, 3, después, y bueno, viste el trabajo, el estudio, no tengo un mango, etcétera, etcétera. Yo muchas veces siento que el Señor, cuando hay alguna cosita una circunstancia que me moviliza, siento que el Espíritu Santo me dice, está siendo un hombre de poca fe. Nos abrazamos a una fe salvífica y no dejamos que el Espíritu Santo obre en plenitud en nuestras vidas. Cuando estás teniendo una fe que salva, te atrincherás, te acomodás y empezás a vivir una vida en piloto automático. Venís a la iglesia, pero no podés llegar a disfrutar lo que otras personas o hermanos disfrutan en el Señor. Hay hermanos que hacen cosas locas. Un ropero, me acordaba de la película el ropero, el león, no sé cómo se llama. Dice un ropero un ropero que regalaban ropa, otros van a hacer viandas. Y aquellos que solamente disfrutan de una fe salvífica no se animan a hacer cosas para el Señor, porque tienen miedo a fracasar, tienen miedo a frustrarse. Entonces dicen, estoy acá, yo ya conozco al Señor, entregué mi corazón, me quedo acá en mi quintita. Y no se animan a ser desafiados cuando Dios quiere desafiarte. Los que descansan en esa fe salvífica viven en modo avión. ¿Vieron el modo avión del teléfono? Eso es el modo avión es cortar relaciones. O sea, podés usar datos que ya bajaste, pero anulás relaciones. Y hay gente que vive en modo avión. Viene a la iglesia, pero está en otra sintonía, está en AM. ¿Vieron? Hay gente que disfruta, que vos lo ves ahí rendidos al Señor y ellos están en otra sintonía. No quieren vivir esos desafíos del cristiano, que es como una montaña rusa, no porque sube y baja, sino por la adrenalina que causa servir al Señor. De saber cómo el Señor siempre nos plantea desafíos. Nuestro Señor va al hueso y dice finalmente que la preocupación que tenemos los cristianos tiene que ver con una falta de fe, con poca fe, o con una fe reactiva. Covey dice, con respecto a los reactivos, que las personas reactivas se ven a menudo afectadas por su ambiente físico. Si el tiempo es bueno, se sienten bien. Si no lo es, afecta sus actitudes y sus comportamientos. Nuestro Señor nos da instrucciones positivas con respecto a ser personas de fe, pero tenemos que empezar por lo negativo.
¿Cuál es la condición que nuestro Señor describe como poca fe? ¿Qué clase de fe es esta? ¿Qué hay de malo en ella? Una definición a grandes rasgos podríamos decir que la fe salvífica se limita, dijimos anteriormente, a una esfera de la vida, la salvación del alma. No se extiende a la totalidad de nuestra vida cotidiana. Todos conocemos la fe salvífica. Nos entrevenimos devastados, arruinados, buscando que el Señor nos hable, despierta nuestros ojos, gloria a Dios, nos entregamos a Cristo, perdona nuestros pecados, vamos a vivir con Él, estamos posicionados en Cristo y ahí termina. No, ahí comienza, hermanos. La fe salvífica, lo podría decir, y la fe salvífica y la fe proactiva, yo puse la palabra, es fe salvífica versus fe proactiva, el título. La fe salvífica es cuando el Señor Jesús le dijo, venid a mí, todos los que estén cargados, ¿se acuerdan eso? Esa era una invitación a una fe salvífica, una invitación a creer. Pero después Jesús dice, sígueme. Eso no es una fe salvífica. Eso es ser desafiado a una fe proactiva, a ser desafiados por el Señor. Una fe salvífica es un poco el entredicho entre Pablo y Santiago, ¿no? Pablo define la fe. Y Santiago dice, bueno, la fe se demuestra por las obras. No es que sean opuestas, van de la mano. Es que una es una fe salvífica y la otra es una fe proactiva que nos invita Santiago. Una fe salvífica y proactiva, por ejemplo, es en Isaías, cuando el Señor dice, te daré alas como águila, correrás y no te cansarás. Siempre digo lo mismo, pero me encanta. Si el Señor te da alas, ¿para qué vas a correr? Pero lamentablemente tenemos alas y corremos muchas veces, ¿sí o no? Caminamos. Una fe salvífica y una fe proactiva está en el libro de Ruth. Cuando Ruth está yendo a Belén y Noemí dice, váyanse, yo no voy a dar más hijos, etcétera, etcétera. Todos conocen la historia, le dice, tu Dios será mi Dios. Eso es una fe salvífica. ¿Cuál es la fe proactiva? Cuando ella decide, yendo a Belén, cruzar la frontera. Cuando ella cruza la frontera, de alguna manera está expuesta y quiere ser desafiada por el Señor. Y fíjense que Ruth fue una mujer clave en la genealogía de Jesús. Esa es la fe proactiva. No podemos leer la Biblia sin ver a Hebreos 11, por ejemplo, los héroes de la fe. Gente desafiada que le creyó al Señor. Pero hablando de la poca fe, podríamos decir que la poca fe no se apoya, otro punto, en todas las promesas que nos da el Señor. Hay un montón de promesas, ¿vieron que hay, hermano? Que hay 5.000, yo no sé cuántas promesas hay en la Biblia, pero sí puedo decir que Pedro dijo preciosas y grandísimas promesas. Es impresionante. Escuchen esto, no hay aspecto en la vida de un cristiano que no esté cubierta por las promesas de Dios. Y cuando digo esto pienso, soy tan culpable porque realmente yo no creo todas las promesas de Dios. Nosotros como cristianos seleccionamos promesas. Entonces, tenemos victoria en algún área de nuestra vida, pero tenemos muchas derrotas en otras, porque no nos apoyamos en todas las promesas del Señor. Nos encanta escuchar a Jeremías que dice, porque planes de prosperidad tengo para bien, y vos activás esa promesa, pero el fin de semana te faltó un mango, ¿y ahora qué voy a hacer, Señor? Y te olvidás que Dios dice que es nuestro sustentador. Decís, Señor, sí, yo quiero ser bendecido en mi entrada, en mi salida, amén, activamos esa promesa, pero cuando hay una situación que nos mueve, nos olvidamos que Él es nuestro escudo, nuestro libertador. Amamos pensar en las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, pero cuando no podemos vencer un pecado, nos olvidamos que Él vino a libertarnos, a darnos dominio propio. ¿Se dan cuenta? Tenemos victoria en algunas promesas que activamos, pero tenemos muchas derrotas porque no cubrimos toda nuestra vida con las promesas de Dios. Y quiero decirte que todas las promesas que Dios te dio son para vos y que vos podés apropiarte de cada una de ellas. Una persona dijo una vez que el problema del cristiano es que cree en Jesús, pero el otro problema es que el cristiano no cree en Jesús en algún aspecto. Y es un poco lo que nosotros estamos tratando con respecto a la poca fe. Señor, danos tu alimento, danos el vestido, pero a veces no creemos en eso, vivimos afanados. Dios dice cosas como esta, escuchen, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Sin embargo, ¿qué hacemos? Guardamos angustias, guardamos preocupaciones, vivimos en derrota, preocupados, ni a los ojos miramos a los hermanos. No creemos en su promesa. Nos dijo que acudamos a Él cuando nos sintamos así
que si andamos sedientos, que Él iba a calmar toda sed. Nos garantizó que nuestra sed será saciada. Ahí tienen una promesa. Nos garantizó que no íbamos a tener hambre. Sin embargo, vivimos frustrados, derrotados y a veces hasta con vidas mediocres. ¿Saben por qué? Porque no le creemos. Él prometió darnos una fuente de agua viva en Juan 4:14 para que no tengamos sed, nunca más. Pero no le creemos. Tomemos estas afirmaciones que hizo en la tierra, de gente que le rodeaban, de esos destinatarios, cada promesa para esos apóstoles. Quiero decirte que esas promesas están vigentes hoy para tu vida. Hoy no está Pedro y Juan, pero está Meli, está Charlie, está cualquiera de uno de ustedes. No estamos en Palestina, en Filipo, pero estamos en Herli. Y cada una de esas promesas es para vos, porque Dios no cambia, es inmutable. Este es el Señor que nos enfrenta a este problema. Personas sentadas, impotentes, bajo un peso de preocupaciones, agobiados. Oigan, no suceden cosas en la vida, ¿no es cierto? La vida del cristiano no es todo color de rosa. Pero según la Biblia, ninguna de ellas tiene que gobernar nuestra vida. La Biblia lo presenta al cristiano siempre como alguien que está por encima de las circunstancias. No solamente eso, va más allá de la Biblia, se juega todo por el todo y dice que hasta podemos gozarnos de la tribulación. Solo quien puede experimentar esa clase de fe es una persona que puede vivir esa vida proactiva, de fe proactiva, y de alguna manera que se entienda la metáfora puede elevarse a las alturas. Pregunta, ¿por qué el hombre de poca fe permite que las cosas lo dominen y lo abrumen? La respuesta que nos da la Biblia en este pasaje es porque la persona, el cristiano, no piensa. Ese es el verdadero problema. En otro sentido, el cristiano tiene un concepto inadecuado de la fe en este contexto. Fe, según este pasaje, tiene que ver con pensar. Y el problema del cristiano y la cristiana es que no pensamos. Las circunstancias vienen, nos intimidan, y ahí está la dificultad que yo encuentro. La vida viene con un garrote, te pega en la cabeza y ya está, ya te movió toda la vida. Tu vida está siendo gobernada por pensamientos. Necesitamos pensar la palabra, escuchen, no solamente leer, sé que todos leen los devocionales, pero no se trata de leer porque hoy voy a cumplir Lucas 4, Mateo 3 y me voy tranquilo al trabajo. No se trata de eso, se trata de meditar, de pensar. ¿Qué te dijo Dios hoy a vos? La Biblia tiene muchas cuestiones lógicas, no pensemos que es utopía, no pensemos que es puro misticismo. No pensemos estar sentados y pensar que pueden sucedernos cosas maravillosas acá sentados. Eso no es la fe cristiana, hermanos. La fe cristiana es pensar. Contemplen el cielo, miren las aves, mediten en las hierbas. ¿Quién le da de comer? Piensen. Ustedes son mis hijos, dice Dios. Piensen. El problema es que no pensamos. El problema es que decimos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora cómo voy a seguir? Esto no es para mí, no sé para dónde correr, hasta acá llegué. ¿Se sienten identificados con eso? Yo me siento identificado con todas. Eso no es pensar, eso es derrota, eso es vivir en derrota, eso es rendirse. Y en este pasaje el Señor nos incita a pensar. Con todo esto que venimos hablando, me gustaría pensar en una definición de fe. Según este contexto, fe es el hombre o la mujer que está dispuesto a pensar a pesar de que el sistema haga lo imposible para que no lo hagas. Volvés una y otra vez a pensar en los mismos horribles detalles de tu vida. A la noche te acostás y empiezas a ser gobernado por un pensamiento, porque un detalle horrible, que aquel no me saludó, que aquella cosa no está bien, y empezás a pensar y tu pensamiento se vuelve como una rueda o como círculos y no podés dormir. Eso no es pensar, eso es ausencia de pensamiento. Eso significa que tu vida está gobernada por las circunstancias. Y eso te lleva a la inquietud. La inquietud es desazón, preocupación. Hace un tiempo le compartí a los chicos en vida los viernes en el Salmo 42, que vieron el Salmo y dice, ¿por qué te abates, alma mía? Y yo le decía a los chicos, si vos no le ponés los puntos a tu alma te va a poner los puntos a vos. El día que vos dejes que tu alma te hable, estás al horno. No, dijo David, no, aún he de alabarle, alma, despertate, yo te voy a poner los puntos a vos. Despertate porque yo soy hijo de Dios, Dios me tiene en alta estima, Dios me ama, Dios quiere lo mejor para mi vida. Eso tenés que hacer cuando tu alma quiere ponerte los puntos. Cuando vengan esos pensamientos negativos, decirle, no, yo soy un hijo de Dios.
mi Padre, mi libertador, Él es mi sustentador. Por eso podemos definir la poca fe en segundo lugar como no saber pensar o permitirnos que los pensamientos se apoderen de nuestra vida y no llevar una vida cristiana equilibrada y global. Podemos describir la fe como el fracaso lo que estoy hablando de la poca fe, como el fracaso de no aceptar las afirmaciones bíblicas según su valor genuino. Por ejemplo, si alguien tiene problemas, lo primero que tenemos que hacer es acudir a la palabra del Señor y dejar y aferrarse a las promesas de Dios. Por otro lado va a venir el enemigo, va a venir el mismo diablo para que no lo hagas. Pero no les prestes atención, calla esas voces, apropiate de cada palabra, cada promesa que Dios tiene para tu vida. Esas promesas son para vos, Dios no cambia, Dios es inmutable, hermanos. Tenemos que creer la Escritura, tenemos que sacarnos esa poca fe, tenemos que pasar de una fe salvífica a una fe proactiva, una fe amplia, una fe activa. Pero pasamos a algo más práctico. Poca fe en realidad quiere decir no darnos cuenta de la implicación de la salvación, no darnos cuenta de quién es Dios para nosotros. Dios Padre, como vemos en los retiros. Poca fe significa eso. Fíjense qué interesantes. Nosotros nos preocupamos por el vestir, por el comer, y nos olvidamos que Dios es nuestro papá. Creemos en un Dios salvador, pero nos cuesta creer en un Dios como Padre. No se nos cae la ficha todavía que nuestro Dios es un Dios Padre. Fíjense lo que le dice Pablo a los Efesios. Les dice que oraba para que el Señor les diera sabiduría, alumbrando los ojos de su entendimiento. Entendimiento, remarquen esa palabra. ¿Con qué fin? Para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Esto era lo que necesitaban conocer y entender. El problema que tenemos nosotros como cristianos es que somos hijos de Dios y no nos damos cuenta que Dios nuestro Padre tiene planes benignos para nosotros. Fíjense, como le dije al principio de este pasaje, la hierba del campo se compara con los hijos de Dios. No, la hierba sirve como combustible después para hacer el pan, pero nosotros estamos destinados a la gloria. Todas las promesas y su propósito se establecieron para nosotros. En cuanto venga esa iluminación de su palabra y podamos entender que Él es nuestro Padre y todas las promesas que nos ha dado, puedo asegurarte que por lo menos esa inquietud crónica no vas a tener más en tu vida. El hombre empieza a aplicar la lógica una vez que piensa en las aves, en las flores, empieza a aplicar la lógica y él dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Sea lo que te suceda, Él no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Piensen. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Romanos. Quizás tengamos que enfrentarnos a problemas, angustias. Le decía a los chicos hace 2 viernes, con respecto a Mateo y las 2 casas, que hay 3 clases de prueba: las lluvias, los vientos y las inundaciones. Las lluvias son las pruebas ineludibles de tu vida. Te vas a morir. Perdón que te diga, pero yo tuve que asumir esto en algún momento de mi vida. Yo amo a mis viejos, pero sé que se van a morir. Y probablemente a alguno le toque pasar por alguna enfermedad, y hasta enfermedad crónica. Las lluvias nos golpean. Pero también hay vientos que golpean la casa, que quieren derribarla, que son las filosofías, la relatividad moral que hay allá afuera, que nos golpea, que quiere tirar nuestra casa. Como también hay inundaciones, ataques particulares del enemigo que quiere filtrarse por donde haya una rendija en la casa. Pero dice Romanos en 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo vital, hermanos, es que podamos vernos como hijos, que se nos caiga la ficha, somos hijos de Dios. Si Dios viste a la hierba, piensen, si Dios viste a la hierba, ¿no te va a vestir a vos? Si Dios da de comer a los pájaros, piensen, pájaros, si Dios da de comer a los pájaros, ¿cómo no te va a dar de comer a vos que sos el hijo, la hija? Tenemos que, dice otra parte de la palabra, que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados.
Jesús habló acerca de ir a mi Padre y vuestro Padre, nuestro Padre, ¿se entiende? Nuestro Padre. Ese Padre amoroso. ¿Qué podemos decir de Dios Padre? Primero, que sus promesas, sus propósitos para con nosotros son inmutables, no cambian. Tu nombre, mi nombre está escrito en el libro de la vida, antes de la fundación del mundo. Ese es tu papá. Fíjense lo que dice con respecto a que fuimos elegidos según la presencia de Dios, santificados en Cristo, santificados por el Espíritu. Si nosotros podemos creer todas estas promesas, vamos a ser dinamita caminando, hermanos. En nuestra vida cotidiana, en nuestro andar con el Señor. Vuelvo a repetir, el secreto de héroes de la fe, los héroes de la fe que entendieron que los planes de Dios son inmutables y caminaron así. Por eso un Abraham, a pesar de que obviamente habrá sido un momento tremendo, pero cuando entró el Hijo, él sabía que Dios Padre podía hacer un milagro maravilloso porque tenía poder. Necesitamos caminar con ese Dios. ¿Te das cuenta que ese Dios camina con vos adelante, atrás, al lado tuyo, agarrado de tu mano? Dios Padre. Otra característica es su gran amor. No llegamos a comprender el amor de Dios para con nuestra vida, ni un poquito, muchas veces. Es lo que Pablo le decía a los Efesios. Y es Primera de Juan, nos dedicó una carta hablando sobre el amor. Y el ejercicio práctico del amor lo hizo Dios con su Hijo en la cruz. Ese es el ejemplo máximo de amor de Dios. Pero también podemos ver la preocupación de Dios por nosotros. Fíjense otra vez los pájaros. Se preocupó por los pájaros. Yo a veces me olvido de darle comida a mi perro. Y él se preocupó por los pájaros. Somos bravos. Si nosotros pudiéramos entender que Él está tan preocupado que conoce cada detalle de tu vida, hermano. Cada detalle de nuestra vida, lo que lidiamos, lo que luchamos, lo que no confesamos, cuando nos levantamos, cuando caminamos, cuando vamos al trabajo. Él conoce cada detalle de tu vida. Es tu papá, te ama. Y otro punto importante, no solamente el amor y los propósitos, tiene que ver con que ese Dios Padre, ese Dios maravilloso, es creador de cielo y tierra, ¿te diste cuenta? Él es poderoso. Él, que es tu papá, hizo los cielos y la tierra. Y todos los días está tejiendo su universo. Ese es nuestro Dios. Salmo 46, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Él controla a todos, hermanos. Él puede aniquilar al pagano, al inconverso y al enemigo. Él es Dios. Por eso dice que estemos quietos y conocer a Dios. Pero acá los teólogos no se ponen de acuerdo que estar quieto significa guardar silencio, etcétera, etcétera, o tiene que ver con una cuestión fundamental. Estar quieto significa, oigan, deténganse, yo soy Dios. Le dicen los enemigos, deténganse, este es mi poder, yo soy Dios. Tenemos que recordar que ese poder está actuando a favor nuestro. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder de Dios, que actúa en nosotros. Ahora, fíjense cuántos argumentos de poca fe. ¿No es ridículo preocuparnos? O preocuparnos en demasía. ¿No es necio seguir enroscado en esos pensamientos que no nos dejan vivir? Que esos pensamientos gobiernen nuestra vida cuando tendría que ser al revés. Significa que no pensamos, significa que no meditamos en la Escritura, o significa que tenemos muchos prejuicios para con la Escritura. Es poder de Dios, hermanos. Es poder de Dios para nuestras vidas. Mi último pensamiento con respecto a la fe, y ya termino. Sé que nosotros, el error de aplicar lo que sabemos y pretendemos creer con respecto a las circunstancias. Hay un incidente muy famoso de Jesús durmiendo en la barca, ¿se acuerdan? Y los discípulos le dicen, Maestro, ¿no tenés cuidado que perecemos? La respuesta que dio Jesús fue, ¿dónde está vuestra fe? Ahora, ustedes tienen fe, ¿dónde está? Búsquenla, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está? O podríamos traducirlo, ¿por qué no aplican la fe en tal circunstancia? ¿Se dan cuenta? No es suficiente decir que tenemos fe o descansar en la esfera de la fe salvífica. Necesitamos desafiarnos. Necesitamos esa fe proactiva para las cuestiones cotidianas de la vida.
Creamos en sus promesas, hermanos. Todavía tienen vigencia hoy. Cambiaron los actores, pero están dispuestas para nosotros. El primer paso de la fe salvífica. No es que te atrincheres ahí, te quedes a vivir. Bueno, yo ya soy cristiano y no avanzo más y me quedo ahí. No. Dios quiere que ejercites una fe proactiva, una fe más amplia, una fe que te desafía, una fe que te lleva a vivir momentos extraordinarios en su presencia, te lleva a predicar y a hacer cosas locas, juntarse y charlar. Y miren las cosas que hicimos para el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Fe proactiva versus fe salvífica. No es versus, van de la mano. Que el Señor los bendiga.